Al ministro de Defensa, Javier García, al quien le agradecemos nuevamente que esté acá en una cuestión presencial acá en el programa, ¿no? Muchas gracias, Javier, por venir. Lo que pasa es que es muy bien dispuesto. Siempre está a la orden el ministro, que es verdad. Usted es el ministro más fácil de invitar. ¿Quiere que le diga? Gracias. Usted siempre dice que sí, o siempre trata. Que es lo importante. Sí. Bueno, antes de empezar a conversar con Javier, vamos a repasar un poco los anuncios del presidente, la situación de Rivera. Se está a la espera todavía del resultado de esos 60 hisopados que se hicieron para ver un poco de qué estamos hablando en cuanto a la gravedad de ese foco. Aparecieron 17 casos ayer, ¿no? Exactamente, confirmados esos hisopados que se habían hecho. Lo importante también es destacar, una de las cosas que comentaba el presidente en conferencia de prensa ayer, es este tratamiento binacional, ¿no? Este tratamiento a dos orillas, digamos, que es muy importante, que surge a raíz de una llamada nada más y nada menos con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, y bueno, los dos países con fuerzas conjuntas para llevar adelante el tratamiento de esta situación en la frontera. Le llamaron una acción binacional combinada y sanitaria, que vamos a ver bien de qué se trata, ¿no? Se anunció la suspensión por ahora del comienzo de clases allí en la ciudad de Rivera. Solo en la capital departamental. Sí. Solo en la ciudad de Rivera, exactamente. Sí. Bueno, 4 puntos sanitarios que nos va a explicar ahora el ministro. Que son piquetes, ¿no? Piquetes sanitarios y migratorios de alguna forma. Habían 2, se suman otros 2 más, que bueno, de alguna manera van a intentar de evitar el pasaje, el flujo de personas que no necesiten ir de un lado al otro. Perfecto. Y también estuvo bueno, Leonardo Cipriani, presidente de ACE, que se van a estar ampliando las camas, ¿no? La capacidad de la ciudad para bueno, esta llegada del COVID, que ya no es inminente, sino que es real. Y además se van a hacer 1.100 tests aleatorios. Recuerden que son 200 manzanas que se toman, 5 hogares por manzana, y después se toma un integrante de esa familia que es al que aleatoriamente se le va a hacer el hisopado para también tener una real dimensión de qué estamos hablando cuando hablamos de un foco. Y a la espera también de saber si el genoma del virus muestra una introducción distinta a la que ya tenemos, ¿no? Que ya tenemos, ahora que tenemos 3. Que aparentemente se sería más... Se está analizando una cuarta acá para otras zonas del país. Sería más virulento, ¿no? Sí. Aparentemente la cepa allí de Rivera. Ahí va. Bueno, ministro, ¿dijimos todo bien? ¿Qué introducción? Le faltó que habló con Leite también, el presidente, quizás mucho más importante que haya hablado con Bolsonaro, es un tipo mucho más sensato. Sí, el gobernador de Río Grande. Bueno, mucho más y sensato. que el propio canciller también tuvo contactos con su par para articular estas medidas espejo. No, nos falta decir que el tapaboca va a ser obligatorio, ¿no? En ambos lados Mazo, ¿no? ¿No va a ser obligatorio? Va a ser exigido desde el punto de vista de la necesidad que tiene el tapaboca de su uso. Nosotros en eso insistimos mucho en la responsabilidad de cada individuo, en la libertad responsable, ¿no? Pero no... Vamos a hacer un protocolo, se determinó ayer un protocolo a nivel comercial, donde se va a exigir que adentro de comercios haya el distanciamiento necesario, utilización de tapabocas, la distancia en las filas para esperar el ingreso a los comercios en poca gente, amplios. Cuando usted pone obligatoriedad, después tiene que poner un policía persiguiendo gente que no tiene tapaboca y marcha el calabozo, ¿no? Sí. Me parece que... Y no hay una legislación que lo acompañe, no es además. ¿Perdón? Que no hay una legislación que lo acompañe. Exactamente, no es el camino que nosotros recorrimos y creo que... ya habrá tiempos de evaluaciones, pero me parece que es un camino. Pero en las medidas espejo efectivo. Que se habla, ¿no? Con Santana de Libramento, donde sí es obligatorio el uso de tapaboca, incluso cuando uno circula en la calle. ¿No va a ser tal entonces desde este lado? Primero, la realidad que tiene Rivera, Libramento, es una realidad bien diferente a la que podemos tener aquí en Montevideo o la que hay en Tacuarembó, cerca de allí. Porque acá estamos viendo en Rivera, como puede ser en el Chuy, una circunstancia donde hay una ciudad que tiene 2 países. Y eso se ve solo allí. Ni en Artigas, por Artigas hay puente. Hay un accidente geográfico. Aquí no, aquí usted tiene una pierna en Brasil y otra pierna... Y son 200.000 personas, además, ¿no? Claro, en Uruguay. Entonces, la realidad que tiene es bien diferente a todo el resto. Ayer estuvimos un trabajo bien intenso durante todo el día, digamos la noche anterior. Trabajamos con todas las instituciones, con el gobierno local, en el SECOED, las instituciones del lugar, presididos por la intendente departamental Gallup de allí de Rivera, y el gobierno nacional que nos habíamos desplazado. Tomamos una serie de medidas que, yo decía ayer, que van a cursar efecto a partir de ahora, porque ¿qué pasa?
los resultados positivos que estamos viendo son los de hace 72 horas atrás y las medidas tomamos ayer. Así que lo advierto porque seguramente podamos ver, como vimos anoche, resultados positivos que vienen, como decimos en medicina, de un bisatargo, ¿no? De un empuje de atrás. Entonces, ahora estamos estas medidas que van a empezar a acusar efecto. Medidas que son muy decididas, yo le diría que fuertes. Primero, una realidad que apela a lo que tú decías, que es la binacionalidad. La llamada del presidente de la calle Pou al presidente Bolsonaro es para activar, para instalar una comisión binacional de salud de frontera que está previsto en un acuerdo del año 2008-2009, que no había sido activada y que activamos en el día de ayer. Pero ¿sí? como tal, ¿qué potestad tiene? ¿Qué Bueno, autonomía de acción? Tomar todas las coordinaciones en materia de salud y las prestaciones que sean necesarias en una realidad que es binacional. Por ejemplo, hasta llegar a plantear la eventualidad de utilización de recursos de instituciones de salud de los dos lados, ¿no? O de recursos de diagnóstico, tratamiento, porque la realidad usted cruza la calle y gente se hace la placa de un lado y se atiende con el médico del otro. Esto es que los test de diagnóstico uruguayos, que serían mejores o de calidad superior a los de Brasil, vayan para el otro lado. Bien, en principio nosotros estamos realizando a partir de hoy 1.100 test, son aleatorios, está el director del Instituto de Estadística, se hacen 5 por manzana. Empieza hoy. Hay varios equipos que van a trabajar para poder hacer esto en 72 horas, que nos van a dar una foto estadísticamente significativa de la realidad departamental, con consistencia. 1. 2. Prorrogamos el inicio de las clases. ¿Por qué? Porque como es binacional, hay muchos chiquilines de Libramento que van a la escuela en Rivera y cruzan con su mamá o con su papá o con la abuela o con el tío, lo que fuera. Entonces, para evitar ese trasiego, prorrogamos el inicio de los cursos. Lo otro, vamos a tratar, como dijo el presidente, acá todo lo para adelante que se puede y si es necesario para atrás. Pero nos vamos a tratar de que dentro de la capital departamental se pueda mantener la mayor normalidad posible en materia comercial y económica. Supongamos que, porque hubo alguna versión ayer que hablaba del cierre de comercio, que nunca estuvo planteado, pero nosotros estamos en la reunión y con el presidente No fue una miramos... versión, salió del Twitter del Ministerio de Salud Pública a la mañana. Bueno, las versiones de los que estamos trabajando allí, estaba con el presidente y con el secretario de la presidencia y nos llamaba la atención el ver esta versión en portales. ¿Por qué lo planteamos? Lo planteamos porque ustedes imagínense qué pasaría con miles de familias que tienen la panadería, el kiosco, la tienda, con una diferencia de moneda como la que hay con Brasil si se cierran durante un mes. No las abre más nadie. ¿Quién atiende a esas familias? Entonces dijimos, bueno, a ver, veamos Rivera, que la ciudad de la capital, que es donde tenemos hoy un foco, puede ser en otro lugar, por ahí tenemos un foco, que mantenga la mayor normalidad, pero evitemos que se evada de Rivera, de la capital, la posibilidad de contagio. Y para eso, ¿qué agregamos? Tú preguntabas, Magdalena, recién. Agregamos y duplicamos los circuitos de las Fuerzas Armadas y el Ejército, que tienen establecidos 2 puntos de control. Les voy a dar alguna cifra precisa. Hasta el día de ayer de tarde había 100 efectivos empeñados en esta tarea, en 2 puntos de control. Curtiseira, a la salida de Rivera, yendo desde el sur hacia el norte, unos kilómetros poquititos antes de entrar a la ciudad, y otro en la ruta 27 en Batoví, en Paso Batoví. Agregamos ahora 2 puntos de control más y vamos a pasar de 100 a 150 efectivos. Otro anillo, digamos. Sí, o cerrando el anillo. Ajá. O cerrando el anillo, ¿no? Porque quisimos, con el mapa vimos todos los puntos de ingreso a la ciudad y de egreso de la ciudad, y allí va a haber un punto de control. ¿Qué cometido van a tener estos puntos? Donde van a estar personal del Ejército, que hasta el día de ayer llevaban 800.000 horas de servicio. Yo creo que hoy nadie se imaginaría la frontera del Uruguay sin nuestros efectivos, mujeres y hombres del Ejército. Van a tener 2 finalidades: migratorios, viene un vehículo particular o público, vamos a trabajar con las empresas para que la gente que vaya, que saca pasaje para ir a Rivera, sea gente que demuestre que vive en Rivera o que trabaja en Rivera. Desde el ¿Cómo lo resto del país. muestra? Sí, sí, tiene que acreditarlo. Claro.
¿Con qué, por ejemplo? Bueno, Recibo de sueldo. Claro, eso lo veremos en la instrumentación, pero tiene que haber algo que acredite que la persona Domicilio. Lo que acredite o el vive domicilio. o trabaja allí. Claro. Está bueno aclararlo porque esto ya está activo. Sí, están las empresas ya están haciendo, Ajá. ya venían haciendo un tipo de registro, ahora vamos a profundizarlo más. Entonces, todos los puntos de entrada y salida del departamento, de la ciudad, con dos características: controles migratorios, los que lo veníamos diciendo, y sanitarios. A su vez vamos a agregar otro, que ya no es jurisdicción porque está fuera de la franja de frontera, que son 20 kilómetros según la ley, que es el Paso Manuel Díaz, un poquitito antes de la entrada a la ruta que lleva a Minas de Corrales, exacto, y allí va a encargarse el Ministerio del Interior, con los mismos criterios. Entonces, todos los protocolos a nivel comercial, el anillo en la ciudad para llevar adelante estas tareas que venía haciendo con el ejército, la postergación del inicio de las clases, la puesta en funcionamiento de la Comisión Binacional de Salud. Bueno, estas como medidas más fuertes, más potentes, ¿no? Ministro, y para quienes pretendan salir de Rivera, ¿qué justificación tendrían que tener? O sea, me queda La claro el ingreso que es excepcionalidad. trabajar o vivir, pero salir... La excepcionalidad, porque vuelvo a reiterar, obviamente que Porque- una ambulancia, una Ok. consulta Bien, médica, bien. ¿no? Cosas excepcionales, importantes. Lo que queremos evitar es ese tránsito habitual y también evitar lo otro. Todos somos uruguayos. ¿Cómo se llama ahora? Turismo de compras. Sí. Ir a comprar el problema es del otro lado, ¿no? con los free Porque shop- por unos pesos más baratos no pongamos Claro. en riesgo la salud de Ministro, y todos. los free shop del lado en Rivera, se dice que muchos brasileños vienen, siguen viniendo a comprar, ¿no? A esos free Bueno, shop. ahí está trabajando los gobiernos departamentales, tanto la intendente de Rivera como la prefecta de Libramento, porque se estaba dando una circunstancia, y es que se había prohibido al lado brasileño la llegada de ómnibus hasta la línea. Claro. Sí. Habemos uruguayos en varios países, entonces lo que hacían era parar con los ómnibus unos kilómetros Y van a antes. camionetas y a el sistema buscar. de Un taxi o lo que transporte. sea. Sí. Claro. No, o camionetas de comerciantes palestinos que digo, económicamente están muy bien y ellos ponen las camionetas para ir a buscar a los brasileños que vienen de más al norte. Y bueno, ¿no? y con estas medidas se pretende precisamente controlar esta situación, ministro. Pensamos- ¿Cómo se controla? Porque A es ver, difícil eso. ¿cuál es la- Vienen en ómnibus, se pasan a una camioneta, Sí, pero tenemos- acreditan de algún modo un domicilio o lo que fuera, que también se puede conseguir, y entran. Entendamos que es muy difícil, si no imposible, prohibir el tránsito en una unidad física, donde no hay un puente, no hay nada. Si usted es una ciudad, es como si usted quisiera evitar que la gente cruzara la calle acá enfrente, salvo que haga una cosa que es absolutamente imposible, Y más que con la durante geografía kilómetros que poner tiene a la policías Rivera. agarrados de la mano. Claro. No, a ver, puede. quiero Pero volver... aparte le Sí. agrego, aunque pudiera, en la práctica no lo puede hacer porque usted vive acá, trabaja allí, se saca la placa de ese lado, tiene a su médico del otro lado. Es decir, es imposible, Claro. hay una vida que es binacional. Quiero volver sobre un concepto que es muy importante, que tiene que ver con el de hacer hermética esa zona para evitar, para, digamos, encapsular de alguna forma el foco y que no migre hacia otras zonas del Uruguay, ¿no? O sea que es el piquete en 4 puestos que hacen el anillo y después otro piquete más lejano que es el que controla el Ministerio del Interior. Exactamente. Es correcto eso. Son 4 puntos de control, bien en la periferia de la ciudad, un punto de control que está en Manuel Díaz, que ya es unos cuantos kilómetros, no muchos, pero unos kilómetros hacia el sur, rumbo a Tacuarembó. Así que que es el primer, digamos, peaje cuando uno va de sur a norte o baja hacia Implica aquí. 100 efectivos en total, decía usted. 100 teníamos hoy, va a pasar a 150. 150 Y en si total. tenemos que agregar más, yo hablaba con el jefe de división ayer de noche, General Martínez, si tiene que aumentarse, porque claro, esto lo tomamos con un mapa ayer arriba de la mesa, hoy iban a recorrer territorio, ayer de noche iban a recorrer territorio y ver si era necesario ampliar esto. Todo lo que debamos hacer, lo vamos a hacer. Toda la carne en el asador. Hay una situación regional en la que Brasil es el segundo país con más contagios de coronavirus después de Estados Unidos y por primera vez superó
a Estados Unidos en la cantidad de fallecimientos, 807 decesos en 24 horas. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted como ministro de Defensa en esta situación, que si bien ya se está intentando controlar? ¿Y cómo son las conversaciones también con las autoridades departamentales? Porque se identificó que este brote surgió en una reunión religiosa, ya se había recomendado no hacerlas. Bueno, ¿cuál es la preocupación y a la vez cuál es el contacto, ¿no? y la confianza en las autoridades departamentales para que estas celebraciones no vuelvan a suceder? En nuestras autoridades departamentales, total. Ha trabajado el equipo departamental allí en Rivera. Estamos hablando de Rivera, podemos hablar de otros lugares, pero estamos hablando de allí. La intendente y su equipo hemos trabajado muy bien todos estos días y ayer también. A ver, nosotros tenemos una realidad con Brasil, que es la que tú decías recién. Hoy estaba escuchando Radio Mitre tempranito en la madrugada, y la realidad de Buenos Aires también es muy compleja, sobre todo en capital y en provincia. Tenemos el río Mediante. Si la verdad que nosotros estamos transformando en un punto de atención por cómo viene la dinámica acá. No es tiempo de evaluaciones todavía. Estamos nadando en el medio de la tormenta y no se ve el otro lado de la orilla, pero estamos con fuerza, nadando. Por eso lo que tenemos que atender es estas circunstancias que existen, por ejemplo, este foco en Rivera. Estamos estudiando, lo están haciendo las autoridades de salud pública, la cédula de identidad viral, el genoma, porque queremos saber, aquí hay un detalle que no es menor. Rafael Radi nos decía, el sábado de noche hicimos una reunión vía Zoom con el presidente de la República, algunos ministros y las autoridades de ACE, etcétera, y de OPP. Rafael Radi nos contaba que en los primeros 8 casos que encontró, de las 8 primeras personas que estaban infectadas positivamente el sábado, había una enorme carga viral. Se tabula la carga viral desde los grados leves a los que tienen mucha carga. Bueno, esto está en lo que tiene mucha carga. Entonces hay que ver si ¿Está indicando que es una cepa nueva? Bueno, hay que ver eso, si es una cepa nueva y se están haciendo esos estudios, o de lo contrario son algunas de las que teníamos que por alguna circunstancia particular tiene esa enorme carga viral. ¿Cuánto se demora en saber? Segundo, no sé, es un detalle, ese sí te lo debo, es un detalle técnico, no me metí. Segundo, acá hay un tema de compromiso y de responsabilidad de todos nosotros. Las mejores medidas del mundo, si no las cumplimos, es como si no se hubieran adoptado. Desde el 13 de marzo hay medidas a nivel nacional que implican, entre otras cosas, suspensión de espectáculos públicos, de actividades masivas, etc. Eso no se puede hacer. Bueno, se vio que en algunas circunstancias hubo este tipo de actividades. ¿Y hubo Entonces, contacto con no alguna? fue la carencia de decisiones, sino el no cumplimiento de las decisiones, que ahora, con la policía y con las autoridades de la inspección departamental, en el caso de Rivera, se van a tomar medidas de control muy estricto para que se cumpla con lo que ya estaba estipulado. No, sí hubo contacto, perdona, con algunos líderes de estas iglesias allí en la zona, como para dialogar y de alguna manera buscar un punto de negociación, porque también hablamos a veces de religiones que justamente tienen dentro de sus conceptos de que no les va a pasar nada porque son acciones por ahí divinas y están protegidos. O sea, ¿ha existido algún contacto para...? Yo soy un hombre de fe, yo practico. Sí, yo también, el tema pero... de las religiones, me parece un tema individual, de cómo cada uno de nosotros interpreta su actividad, porque el problema somos los seres humanos, no es la fe. Cada uno tiene sus creencias y por suerte en Uruguay cada uno puede desarrollar. Sí, creer, la pentecostal es medio complicada. o creer o no creer de la forma que quiera. La actitud responsable es para no tener una actividad masiva, porque no es solo eso, también se vio que había actividades deportivas que se estaban llevando adelante, de fútbol 5, por ejemplo, que no solo implica el partido, que ya solo eso es de contacto, sino la previa y la posterior. Ministro. Entonces, es actividades de concentración en actividades de este tipo de fe, de religión, pero también deportivas, así que toda actividad. Muy bien. Algo importante, bien cortito. Dale que tenemos que hablar, Magdalena. ¿Qué? Dale Sí, que pero tenemos hay que un personal del ejército infectado de COVID y también las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la realidad? 2. Uno del ejército y otro es la Fuerza Aérea. Un ejército, claro, porque ayer a las 7 y poco de la tarde me informaron del segundo caso. Veníamos invictos en las fuerzas. Tenemos 5 casos que habían sido en sanidad, que se habían negativizado hacía casi un mes. Apareció ayer una efectiva, una mujer en la Fuerza Aérea y un hombre en el Ejército.
el hombre de Rivera contacto conocido de una de las personas Bien. que padeció esto. Cierro una frase nomás. Yo estoy convencido de esto. Muchas veces en el Uruguay se preguntaba si era necesario Fuerzas Armadas. Ustedes dan sentido. Yo creo que hoy nadie pone en discusión, si alguien tenía dudas, la necesidad de tener las Fuerzas Armadas. Y si me preguntan como ministro, dígame, ministro, ¿qué es la defensa nacional en Uruguay hoy? Yo digo, es una cosa muy cercana a todos nosotros. Hoy la defensa nacional son políticas de seguridad, son políticas sanitarias y son políticas sociales y alimentarias. Todas estas cosas las que estamos haciendo con los efectivos de las Fuerzas Armadas. Así que me parece que como ministro también corresponde que la reconozca. Gracias, Javier, por haber venido esta mañana. Muchas Nos queda un gracias. montón de preguntas que seguramente serán para una próxima oportunidad, porque esto de la Comisión Binacional, que a particular políticas de espejo ahí con Santana, tendrá que ver también con, como decía ayer Radi, creo que lo dijo en Telenoche, quizá los test de diagnóstico uruguayos se hagan del otro lado de la frontera, porque han demostrado ser muy eficientes Esto y es muy muy exitosos dinámico, no descarte en el nada. diagnóstico, ¿no? No Bueno, descarte. gracias, ministra. Gracias. Luego acá Martín, que fuimos compañeros de bachillerato, Ah, y sí. con el doctor, compañeros de facultad. Así que acá Así que estamos. es entre casa, ¿no? Si nos ponemos a contar anécdotas. ¿En dónde? ¿En el Juan 23 o en el Juan. Bueno, nos seguimos encontrando, Gracias. ministro. Gracias por venir esta Gracias. mañana. Bueno.